en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, le invito a que se coloque sobre sus pies para estar reverenciando la santa y bendita palabra de Dios. Éxodo capítulo 34, vamos a leer el verso 7 y vamos a leerlo a una sola voz, todos unánimes, juntos, en armonía, como dice la palabra. Vamos a estar leyendo esta bendita y santa palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, que guarda misericordia a quienes, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los hijos de los hijos, ¿hasta qué? Hasta la tercera y cuarta. Parece que estuvieran en ayuno todos los que están aquí. ¿Están en ayuno? ¿Cuántos están en ayuno? Bueno, todos están en ayuno, pero cuando nosotros estamos en ayuno somos fortalecidos por el Señor. Amén. Entonces vamos a leerlo nuevamente, pero vamos a leerlo en voz alta. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema que de pronto atañe a todos los que estamos aquí presentes. Ninguno estamos exentos de esto. Y es que nosotros muchas veces pensamos y decimos, pero ¿por qué yo me comporto así? ¿Por qué si yo me esfuerzo en buscar a Dios, si yo estoy buscando a Dios, por qué hay tantas ataduras en mí? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué cada vez que viene la predicación, Dios hace un trabajo y rompe cadenas y usted se va diferente? Y después viene el otro domingo, otra vez el Señor trae la palabra y usted dice, esa palabra es conmigo, y otra vez se rompen cadenas. Y así vamos en proceso, en proceso, en proceso. Pero si el Cristo está en nosotros, ¿por qué nosotros nos comportamos de la manera que nos comportamos? ¿Por qué le fallamos al Señor? ¿Por qué pecamos? Porque vienen tantas aberraciones muchas veces a nuestra mente. ¿Por qué vienen tantas fallas a nuestra existencia si nosotros estamos en Cristo? Entonces esto tiene una respuesta, y es que nosotros muchas veces cuando llegamos al Señor venimos cargando con maldiciones generacionales, y esas maldiciones las vamos cargando en nosotros, y esas maldiciones se van repitiendo. No de nosotros, porque nosotros de pronto no cometimos el pecado, pero lo pudieron cometer nuestros padres, nuestros abuelos, y eso dice que alcanza hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Y si nosotros no rompemos con esas maldiciones van a seguir y van a alcanzar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y va a seguir la sucesión. Pero nosotros estamos aquí hoy para romper esas maldiciones. Amén. Por eso hoy el título que vamos a llevar es ¿cómo romper las maldiciones generacionales? ¿Cómo romper? Usted va a identificar qué maldición tiene, qué está arrastrando de sus antepasados, y hoy van a llegar al fin para la gloria de Dios. Usted va a salir libre de este lugar, pero usted tiene que abrir su corazón. Amén. Gloria al Señor. Esto no es conmigo solamente, es con cada uno de los que estamos aquí. Todos venimos con ataduras. Amén. ¿Por qué la inclinación de pronto al homosexualismo, al lesbianismo? ¿Por qué la inclinación a la droga? ¿Por qué la inclinación a la delincuencia? ¿Por qué la inclinación? Si nuestros padres, uno ve un ejemplo bueno en nuestros padres, nos dieron una buena educación,
pero nosotros no sabemos cómo comportarnos y tendemos a hacer lo malo estando en Cristo todavía. Entonces, esas maldiciones que venimos arrastrando hoy van a llegar a su fin para la gloria de Dios. Amén. Pero todos tenemos que disponernos. Este mismo texto que acabamos de leer en Éxodo capítulo 37, lo voy a leer en una traducción a un lenguaje más actual, porque la Reina Valera, la que nosotros utilizamos, es la que se asemeja más a los escritos bíblicos, pero fue escrita hace de pronto otras décadas, en los cuales el lenguaje de nosotros hoy ha adquirido otro modismo. Entonces, hay biblistas que han cogido y han tratado de acomodar para que nosotros entendamos mejor estos textos bíblicos. Entonces, a la nueva traducción viviente, este mismo pasaje, ya llevándolo a un lenguaje más actual, este versículo 7 del capítulo 34 de Éxodo dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Imagina, a 1000 generaciones. Y perdono la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La maldad. Y la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada. Mire cómo trasciende un pecado que hayan tenido nuestros antepasados y que nosotros somos herederos de ese pecado. Muchas veces somos herederos de enfermedades también. Mi mamá decía, nuestros abuelos no nos dejaron plata, pero nos dejaron herencia de enfermedad. ¿Cierto? La diabetes. ¿Por qué es diabético? No porque mi papá era diabético. ¿Y por qué su papá? Porque su abuelo. O sea, viene la herencia. ¿Ya? La presión arterial, problemas cardíacos. Nos dejaron fue enfermedades, pero son maldiciones que vienen de generación en generación. Y dice aquí que se transmite y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Por eso es que hoy tenemos que romper, los que están casados, que alzaron la mano, usted tiene que romper las maldiciones que vienen de sus antepasados, porque pueden seguir a sus hijos, pueden seguir a sus nietos, a bisnietos, tataranietos y todo lo demás, si no se rompe. O si un pecado que cometió usted también va a trascender. Antes de conocer al Señor, nosotros le fallamos al Señor, cometimos muchos pecados, de pronto practicamos ocultismo o fuimos enemigos de Dios. Todo eso tiene que romperse, porque si no se rompe, eso va a seguir con una secuencia. Amén. Esta es una porción de la palabra que yo creo que de alguna manera nos expone una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en el texto que hemos leído, habla de la tercera, inclusive hasta la cuarta generación. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Antes de usted, vamos a contar las generaciones que pasaron. Antes de usted, ¿cuántos vinieron? Su primera generación. Antes de usted, ¿quiénes fueron? Sus papás. Sus papás. Amén. Su primera generación fueron sus padres, su papá y su mamá. ¿Cuántos son? Una generación que está conformada por dos personas. Pero la segunda generación después de usted son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted o tuvo? ¿Cuántos? Bueno, ayúdenme a predicar, porque así le salga, hermano, de lo más interior, de lo más íntimo de usted, salga la solitaria y hable, pero tiene que hablar. ¿Cuántos abuelos tuvo usted? 4 abuelos. Amén. Usted tuvo 4 abuelos que participaron en el nacimiento de sus padres. Si vamos a la tercera generación,
a otro paso más allá, aparecen los bisabuelos, que fueron el papá y la mamá de cada uno de sus 4 abuelos. Entonces, ¿sumamos cuánto? 8 personas, ¿cierto? 2 papás, 4 abuelos, pero ahora vienen 8 bisabuelos. Amén. Yo hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes alcanzaron a conocer o conocen a sus abuelos? Levanten la mano. Ah, bueno, la mayoría, porque están jovencitos, ¿verdad? Tan jovencitos. Yo creo que la mayoría conoce a sus abuelos y todavía no han muerto. Pero yo le hago una pregunta: ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? A sus bisabuelos. Padre, ya yo estoy viejo. Poco. ¿Conocen a sus bisabuelos? ¿A los papás de los abuelos? Sí. Padre, no sé si pasa igual, pero yo no pude conocer a mis bisabuelos. Es más, conocí nada más 2 de mis abuelos, porque cuando yo nací, ya ellos eran mayores, ya 2 habían muerto y 2 de ellos, si estaban vivos, los pude disfrutar, compartir con ellos y todo lo demás, pero ya ellos no existen. Si sumamos todas estas generaciones, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y no contento con esto, la Biblia dice que puede ser ¿hasta la qué? 4ª generación. Amén. ¿Cuántos tatarabuelos tuvo usted? 16. Nuevamente sumamos las 4 generaciones. 16 tatarabuelos, vaya sumando. 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 papás. ¿Cuánto suman? 30. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar que no se rompe, puede trascender a 30 personas. Dentro de esas 30 personas pudo haber algún practicante de la brujería. Dentro de esas 30 personas pudo haber alguien que fue alcohólico. Dentro de esas 30 personas puede haber alguien que fue drogadicto. Dentro de esas 30 personas puede haber alguien que fue un depravado sexual. Y nosotros podemos estar cargando las ataduras, los comportamientos, las tendencias, las depravaciones de 30 personas que estuvieron antes que nosotros. ¿Ya ve lo importante que es romper con esas maldiciones? Por eso uno muchas veces se pregunta: oye, pero ¿por qué ese pelado es así tan malcriado? Si sus papás son unas buenas personas, ¿por qué ese pelado salió tan malo o esa pelada salió tan mala? ¿Cierto? Oye, ¿de dónde tiene esa tendencia a ser ladrón si sus papás son correctos? Porque esa prima le gusta endeudarse en todo tiempo. Vives endeudada. Yo conocí a una, estábamos en una célula y resulta que yo llegué y de pronto está la muchacha esperándome y me dice: hermano Robin, ayúdeme a orar. Yo no era pastor todavía, estábamos apenas aquí incursionando en célula y centro de predicación. Me dice: ayúdeme a orar, porque ya yo no sé qué hacer. Tengo 25 pagadiarios. Y yo: muchacha, ¿y cómo te metiste en esos 25? Dice: lo que pasa es que le presté a uno, no tenía para pagarle. Entonces le presté al otro para pagarle a este. Y como no tenía para pagarle a los 2, le presté a otro para pagarle a los 2. Y como no tenía para pagarle a los 3, le presté a otro. Y así fui sumando hasta sumar 25 pagadiarios. Y si eso es una romería todos los días, todo lo que hago tengo que pagarlo. Y entonces no encuentro plata, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y padre, qué maldición tan impresionante. Y dice: eso no es nada. Mi mamá llegó a tener 40 pagadiarios. Padre santo. Vienen las maldiciones. Y yo le dije a la muchacha: bueno, lo único que podemos hacer es orar, como le dicen sus pastores, ¿verdad? Cuando usted dice: tengo este problema, ¿qué dice su pastor? Vamos a orar.
Entonces vamos a orar. Hicimos una oración, Padre Santo y Eterno. Yo hice mi oración con fe y la muchacha lloró, se descargó y se fue. Al siguiente lunes, que era la próxima célula, me estaba esperando, fue la primerita que llegó y me estaba esperando alegre. Me dice, ¿sabes qué? Tengo apenas 3 pagadiarios. Sí, llegó una tía mía y estaba en la casa. Y de pronto llegó un pagadiario y yo le pagué. Se fue ese, al minuto llegó otro pagadiario y le pagué. Se fue, llegó otro pagadiario y le pagué. Y entonces mi tía me dijo que, niña, ¿y todo ese poco de gente que es? Dice, no tía, lo que pasa es que eso es el comienzo, pero vienen todavía como 22 más. Padre, y eso, y no, que me metí en esto. Y le explicó. Dice la tía, no, ¿cómo vas a estar pagando todo eso? Yo tengo una platica ahí, yo te la voy a regalar. Y dice que al día siguiente la tía se puso en la puerta y empezó a pagar y a pagar. Y le logró pagar 21 pagadiarios. Quedó con 3. Dice, ya me siento aliviada con esos 3. Bueno, pasó el tiempo. Como a los 3 meses otra vez viene triste. Ajá, ¿y qué pasó? No, que otra vez me endeudé, ahora tengo 30. Son maldiciones. Y uno se pregunta, ¿por qué esa tendencia a lo indebido muchas veces en las personas? ¿Por qué ese primo o ese hijo salió tan malo o salió tan mala? ¿Por qué esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Por qué hay tendencia a la infidelidad? Yo tengo una tía, tiene 2 hijos, tuvo 2 maridos y no vive con ninguno de los 2 maridos. Mi prima, 2 maridos, 2 hijos y no vive con ninguno de los 2 maridos. Y el hijo ya tiene 2 mujeres, 2 hijos y no vive con las 2 mujeres. Una maldición que se va repitiendo. De pronto usted en su familia ha escuchado de que tiene primas que son solteronas, la tía solterona, la otra solterona, o sea, dentro de la familia se va repitiendo lo mismo y lo mismo, porque son maldiciones generacionales que alcanzan la segunda, la tercera y la cuarta generación. Y usted no sabe qué practicaron sus abuelos, qué maldiciones vienen arrastrando sus abuelos, y que esa maldición pasó a sus padres y lo ha alcanzado a usted también. Pero hoy vamos a romperla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, no solamente heredamos lo malo, también aparecen las cosas buenas. Porque usted puede ver de que sus tíos, más cerrado que un balín, pero usted salió inteligente, ¿cierto? O alguno de los tíos, usted lo ve que, padres, no saben ni sumar ni 1 más 1. Y estuvieron en el colegio y todo lo demás. Y no progresaron. Pero los hijos, padre, ganaron la prueba saber con honores. Están siempre en el primer puesto. Y uno dice, oye, ese papá borrachón, ese papá irresponsable, pero ese pelado salió excelente. Porque también se hereda lo bueno. Amén. Pero acá está hablando de maldiciones generacionales, de maldad. Heredamos lo malo. Amén. Por eso es que hay que romperlo. Y esto es algo tan poderoso y es algo tan serio, hermano,
que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados para que nosotros no escarbemos y busquemos de dónde viene la raíz del problema que nosotros estamos viviendo. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios hoy nos está quitando las vendas para que nosotros veamos la raíz y podamos arrancarla totalmente, para que no nos siga haciendo daño. Muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son las maldiciones que pueden estar operando en nosotros. Y vamos caminando por la vida y vamos avanzando en la vida, pero vamos arrastrando esas maldiciones. Y a veces usted se siente triste. Hay personas que de pronto, de un momento a otro, está que la bipolaridad, eso no es bipolaridad, son demonios que empiezan a actuar, que comienzan, hermano, a coger las emociones de uno y comienzan a distorsionarlas. Un momento estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, pero después estoy que parezco un león. Peleo con todo el mundo. Estoy bien con mi papá y no me pueden decir algo porque enseguida y contesto mal. Y después uno llega y empieza a pensar y dice, oye, ¿yo por qué le contesté así a mi papá? ¿Por qué le contesté así a mi mamá? Oye, si mi mamá ha sido buena y me da buenos consejos, mi papá quiere lo mejor de mí, ¿por qué yo reacciono muchas veces de esa forma? Y no sabemos que venimos con una maldición. Y uno ve, oye, pero mi tío es así también. Mi tío es altanero con mis abuelos, con todo. Y resulta que el abuelo también. Hay gente que todo lo que cogen, maquinitas, juegos y todo lo demás, porque esa es la tendencia, a gastar todo. Y resulta que el tío, el papá, los abuelos también iguales. Y nosotros, hermanos, hemos heredado esas maldiciones. Y un cristiano con maldición no puede avanzar. El propósito que Dios tiene con usted no se va a cumplir si no rompemos con todas esas ataduras y esas cadenas que vienen de generación en generación. Pero hay algo que yo quiero decirle esta mañana. Que aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a tus hijos, con el plan de dañar lo que otros han construido en tu apellido, en tu generación, cree que esta mañana el poder de Dios va a romper esas cadenas. Y toda atadura que venga de aquí en adelante para tus hijos se va a romper en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Éxodo capítulo 20. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La entendí un poco más y me pareció un poco más clara para transmitirlos a ustedes. Pero ahí la Reina Valera usted puede leerlo para que haga la comparación. Aquí es más entendible a nuestro lenguaje. Dice Éxodo capítulo 20, versos 5 y verso 6, Nueva Traducción Viviente, dice: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos. O sea, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted está diciendo, Cristo para mí es lo más importante. Y como usted puso a Cristo de primero, Él ha venido hoy a romper las maldiciones para que de aquí en adelante usted alcance 1000 generaciones libre de pecado, libre de maldad, porque la sangre de Cristo los va a cubrir. Entonces mire lo importante cuando una persona rompe con esas ataduras, rompe con esas maldiciones, vienen 1000 generaciones que van a recibir las bendiciones después de usted. Y así como la maldad llega hasta la cuarta generación,
la misericordia de Dios va a alcanzar 1000 generaciones. Yo estuviera contento, porque si usted rompe las maldiciones hoy, usted va a tener hijos excelentes, hijos que serán obedientes, hijos que seguirán a Cristo. Amén. Así que los casados que están aquí tienen hijos. ¿Tienen hijos? ¿Cuántos hijos tiene usted? 2. Usted 2. Parece se pusieron de acuerdo. Todo el mundo tiene 2. Allá tiene 1. Allá tiene 2. Todo el mundo, yo pensaba que estaban diciendo, estoy en Victoria, y es que tienen 2 hijos. 2. Usted rompe la maldición hoy, y sus 2 hijos, o su hijo, o los que vengan, van a alcanzar la bendición de Dios. Van a alcanzar la bendición de Dios. Es decir, que si hay alguien en medio de ese apellido, si hay alguien en medio de esa familia que se arrepiente y se convierte, dice el Señor, yo no voy a seguir arrastrando esas cadenas que han venido de apellido en apellido. Amén. Yo no voy a seguir cargando ese pecado generacional que ha venido atrayendo y dañando mi casa, mi hogar, mi familia, que ha venido dañando a mis padres, que ha venido dañando mi hogar, mis abuelos, toda esa generación que de pronto fallaron al Señor y que yo he cargado con esas maldiciones. Eso se va a romper. Ya vas a ver que saliendo de aquí y tu mamá o tu papá te diga algo, ya no le vas a contestar con 3 piedras en las manos, sino que le vas a decir, mamá, yo te amo, papá, yo te amo. Amén. Me pasó algo con un joven allá en Santa Marta. Estaba haciendo clases bautismales el muchacho, y yo empecé a enseñarle acerca de todo esto. Y el muchacho me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Pastor, la relación con mi papá no es una relación buena. Mi papá de vez en cuando viene aquí a la iglesia. Sí me da todas las cosas, pero no sé, yo tengo como un alejamiento de mi papá, porque mi papá los domingos en vez de venir a la iglesia se va a tomar, se va a jugar fútbol, se va a esto, se va a lo otro. Y mi relación no es buena con él. Y yo le dije, mi hijo, ¿sabes qué? ¿Hace cuánto le diste un abrazo a tu papá? Y él me dijo, no me acuerdo, pastor. ¿Tú estarías capaz de darle un abrazo a tu papá? No, padre, pero es que él no puede. Pero tú lo has intentado. No, mi papá es muy difícil. Cuando llegues, dale un abrazo y dile, papá, yo te amo. No, pastor, pero hágalo. Hágalo. Y el muchacho al otro domingo llega alegre y apenas me ve empieza a llorar y me dice, gracias, pastor, hice lo que usted me dijo. Mi papá llegó, nosotros llegamos de la iglesia y mi papá iba a jugar fútbol, iba a tomar con los amigos, y antes que saliera yo dije, papá, espérate un momentico, y fui y lo abracé y le digo, papá, yo te amo. Y él me dice que el papá empezó a llorar y lo abrazó y le dijo, mi hijo, yo también te amo y perdóname por todo el daño que les he hecho. Perdóname porque no te he brindado amor. Y dice que el papá no salió ese día, sino dijo, vamos a comernos un helado. Y nos invitó a comer pizza. Jugamos con él, estuvimos con él. Después llegamos, vamos a ver una película, estuvimos viendo una película con él. Y ahora, pastor,
mi papá con nosotros no quiere salir de la casa, sino que anda con nosotros todo el tiempo. Rompió una maldición. Rompió una maldición. Y yo creo que también aquí vamos a seguir ese ejemplo. Bueno, los 10 que alzaron la mano van a seguir ese ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu papá y le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu mamá y le dijiste te amo? Perdóname por las veces que te he contestado mal. Perdóname las veces que no me he dejado corregir de ti. Hágalo y va a haber la victoria. Mire, hay maldiciones que vienen a nuestros cuerpos también y venimos cargándolas, enfermedades. Cuando usted va al médico a una consulta, una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedad de base ha habido en tu familia? ¿Cierto? Es lo primero que le preguntan. ¿Qué enfermedades han sufrido tus papás? ¿Qué enfermedades han sufrido tus abuelos? Si usted dice, no, fallecieron, ¿de qué fallecieron? Amén. Le hacen la pregunta porque dentro de la genética usted puede heredar enfermedades. Y eso es así. Hay gente que son jóvenes, como ustedes, que tienen 45, 50 años, y ustedes tienen, no hay ninguno aquí, bueno, solamente yo. En la genética ya sufren de azúcar en la sangre, son diabéticos, algunos ya sufren de presión arterial alta o baja, otros sufren de migrañas, ¿cierto? Y no se les quita. Otros de artritis, otros de fibromialgia, que le duele todo los huesos, hasta la pajarilla le duele, porque eso nos parecen unos viejitos, ¿ya? Otros se les cae el cabello y quedan calvos, ¿cierto? Y su papá tremenda melena y usted calvo. Y resulta que usted ve a su abuelo y su abuelo era calvo. Y usted heredó la calvicie. Porque usted fue el premiado. No se heredan las buenas cosas, sino las malas. Entonces, usted recibió esa herencia. Amén. Entonces, a través de los genes, nosotros pasamos unos códigos de información. Y esos códigos son códigos físicos, códigos emocionales, códigos temperamentales. Usted no controla su temperamento porque fueron heredados de sus abuelos, de sus papás, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, y eso lo transmite a la siguiente generación. Amén. Y hay herencias que se transmiten. Por eso es que hay que romperlas en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente usted se va a encontrar que muchas de las cosas con las que ha tenido que lidiar con su papá, aún los que tienen hijos aquí, con sus hijos, con sus hermanos, de alguien las aprendió, de alguien las heredó. Amén. Los que tienen hijos aquí, mire, son jóvenes y están en el Evangelio. Y de pronto muchos nacieron en el Evangelio. Pero nacieron los hijos y sus hijos, la primera palabra que dice, una vulgaridad. Y usted dice, ¿y a quién le escuchó eso? Si ese pelón no sale de aquí. Eso es pura alabanza lo que hay en la casa todo el tiempo. Esa oración, ayuno y todo lo demás. ¿Por qué la primera palabra fue así? Porque eso viene dentro de la genética. Es más, nosotros, hermanos, estamos cargando con una maldición que viene desde el primer hombre, que es Adán, que es el pecado. Amén. Todos en la sangre. Todo aquel que
carne tiene deseos. Pero cuando llegamos al Señor, el Espíritu Santo es el que somete esta carne. Es el único que puede someter la carne. Por eso es que cuando usted se descuida y afloja espiritualmente, su carne se levanta. Y cuando se levanta, otra vez, los jóvenes y las jóvenes parecen un abanico. Viendo lo que no tienen que ver, pensando lo que no tienen que pensar, haciendo lo que no tienen que hacer. Y de pronto pasan por una licorera, una cantina, una discoteca y les empieza la boca como a aguarse, como sapo en tomatera, porque empiezan nuevamente los deseos al alcohol, al cigarrillo, a la droga, a las cosas indebidas. Porque está en la genética. El único que puede romper o el único que puede someter todo eso es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios nosotros podemos someter esta carne. La podemos someter. Amén. De alguien aprendimos todas esas cosas, todos esos modales de nuestros padres. Amén. Se heredó de nuestros abuelos, se heredó de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Venimos con herencias que están transmitiéndose, pero que si no se rompen, van a seguir a nuestra siguiente generación, que son nuestros hijos. Amén. Y entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para romper estas maldiciones? ¿Qué puedo hacer? Primero lo que hay que hacer es identificar esa atadura. Identifíquela. Póngase a pensar, ¿qué atadura tengo yo? Que he visto en el comportamiento en mis padres, en mis tíos, en mis abuelos, en mis hermanos también. ¿Qué atadura? Identifíquela. Proverbios capítulo 26, verso 2 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 26, verso 2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no vendrá sin una causa. Amén. Y es tan importante identificar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en mi familia. Tenemos que identificar que pasamos de una generación a otra. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié en la Universidad del Atlántico. Yo estudié arquitectura, soy arquitecto de profesión. Y ahí en la Universidad del Atlántico, yo vivía en la parte de atrás de la universidad. Ahí vivía una prima hermana, o sea, más hermana que prima. Ella estaba casada, pero como ella estudiaba, yo me quedaba ahí. Ella vivía en un tercer piso, tenía un balcón. Al frente había un aserradero y en la calle había otro aserradero más. Y ponían los carros de mulas, ahí para llevar la madera, los que compraban la madera, y ponían unos camiones grandes donde sacaban la madera también. Y yo estaba en el balcón y yo vi que venía una persona que era ciega con su bastón. Y él venía caminando bien. Y estaba el caballo, pero usted sabe que el caballo tiene el cuello largo. Y él metió por debajo el bastón que iba siguiendo para seguir su camino, lo metió por debajo y no encontró nada. Y él siguió y se dio cara con cara con el caballo. ¡Pum! Y él quedó así. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Y entonces alguien lo cogió y dice: no, te estrellaste con un caballo. Y lo cogió y lo llevó de la mano y siguió. Otro día también venía, pero había un camión de esos grandes que tiene la mesa así, donde se pone la madera. Y él también metió el bastón abajo y no encontró nada y se dio frente con frente con la mesa del camión. ¡Pah! Y quedó así. Y también ahí lo cogieron y lo ayudaron.
Y resulta que eran igualitos, pero no era el mismo. Los dos ciegos eran hermanos. Y después me enteré que eran 9 hermanos, y de los 9 hermanos, 8 eran ciegos. Y estudiaban Derecho en la Universidad del Atlántico. 8 eran ciegos, una maldición generacional. Todos eran ciegos y llevaban una persona, le pagaban a esa persona para que estuviera al lado y le tradujera, les leyera cuando estaban en la biblioteca. Ellos pagaban y se pudieron graduar de abogado. 8 de una misma familia. Amén. Y es ahí donde tú te das cuenta que de pronto esas maldiciones que se vienen repitiendo pueden estar también ocasionando daño en tu familia, en tus familiares. Ves que en una familia de pronto el abuelo y la abuela se separaron. El matrimonio no duró, pero nació su papá o nació su mamá. Y después esa misma repetición vino en alguno de los dos, que también se rompió el hogar y no perduró. Y viene usted y usted dice: oye, mi abuelo, su hogar no duró. Mi papá, el hogar no duró. Y usted pensará ahí: ¿será que se va a repetir en mí? ¿Será que se va a repetir en mí? Pero si usted hoy rompe con esa maldición, le aseguro que no se va a repetir. Amén. No se va a repetir. En la familia usted ve que las relaciones no duran mucho tiempo. O de pronto ve a un tío, 7 mujeres, hijos por allá como Diomedes Díaz, regados por todos lados. Y con ninguna vive. Y de pronto uno de los hijos, 7 mujeres, y con ninguna vive. Hay familias donde la deuda parece ser el constante. Hay inclinación, hay una esclavitud hacia la deuda también. No pueden tener hay personas que no pueden tener cualquier pesito por ahí porque les rasca. Y enseguida me voy para el Buenavista, me voy para el Carnaval, pero no para el centro comercial Carnaval. Me voy para el otro, me voy para y le pagan la quincena y al día siguiente no tienen ni para el pasaje. Se gastaron en una falda que vieron allá en Ela, se gastaron en unos zapatos no hay, se gastaron en esto, porque es una tendencia a gastar. La plata le rasca, le pica, porque eso viene de generación en generación y no tienen nada. Hay familias que no tienen nada, no tienen una nevera, no tienen una buena cama, el colchón parece un camello, una montaña rusa, no tienen nada. Amén, porque todos se lo gastan, porque es una tendencia a gastar, a endeudarse. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a la droga, a los juegos. Son adicciones. Amén. Familias que le gusta hacer trampa en todo. Una trampa para acá, trampa para allá. Yo también tuve un primo, el primo mayor que yo como 5 años. Oye, estábamos en primaria, él estaba como por cuarto de primaria, yo apenas estaba empezando y de pronto yo me lo pasé. Todos los años los perdía. Y ya entro yo al bachillerato y él todavía en quinto de primaria y ya yo iba sexto, séptimo, para ponerlo ahora, segundo de bachillerato, séptimo, y él estaba en quinto de primaria, y resulta que al otro año ya él estaba en 11º, y yo, ¿y este qué?
Padre, en un año que hizo 5. Me pasó todos los certificados falsos y los metió y se graduó ahí. Oye, y me pasó después que estaba abajo, más cerrado que un balín. Uy, impresionante. Y me pasó porque todo es trampa. Y la vida de él, toda la vida ha sido trampa y no tiene nada, porque es una maldición que no se ha roto. Hay familias donde lo normal es la corrupción, la mentira. Todas las cosas las hacen torcidas. Hay otros que son maltratadores de mujeres, con palabras, con la mano inconversa también. Maltratadores. Hay palabras que no se están dando físicamente, pero el efecto es como si fuera una trompada, porque va dañando el corazón. Hay gente que es especialista en herir con sus palabras. Yo creo que aquí no hay ninguno. Amén. Hay gente que es especialista. Hay gente que la tendencia es la infidelidad. Están con una, ya quieren estar con otra. O con uno, ya quieren estar con otro. Porque a veces nada más decimos, estamos con uno y con otro. Y nos miramos a nosotros los varones. Pero las mujeres también. Las mujeres también son abanicos. Van a la playa y los hombres y las mujeres empiezan a mirar lo que no tienen que mirar, porque son tendencias. Amén. Y es importante identificar cuál es mi atadura. ¿Qué atadura tengo yo? Porque mientras no la identifique, no la voy a romper. Por eso tengo que identificarla. ¿Qué atadura tengo yo? La mentira, el engaño, la lascivia, son ataduras que hay que romper en el nombre de Jesús. Tenemos el caso de David. No vamos a leer los textos bíblicos, pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, cuando los reyes iban a la guerra, dice que David se quedó en casa. Y dice que ese día se levantó tarde. Cuando ya usted va perdiendo esa comunión con Dios, ya a usted no le importa un ayuno, una vigilia, un culto, ya no le importa orar. Perdemos más tiempo en el WhatsApp, en el Instagram, en X, en YouTube, viendo lo que no tenemos que ver, chismoseando, porque la carne se levanta. Amén. Somos comunicadores sociales. Queremos saber la vida de todo el mundo a través del internet. Ay, mira cómo tiene la falda. Uy, mira, eso le queda mal. Anda, y mira, empezamos a criticar al uno y a criticar al otro. Y ahí entra el pecado. Entonces, perdemos el tiempo. David ya no tenía de pronto esa comunión con Dios. Se levantó tarde, salió alterrado y vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda. Y esa sinvergüenza ahí desnuda, sabiendo que el balcón del rey y el rey estaban ahí. Ella también provocó. ¿Quién era Betsabé? Betsabé era la hija de Elián. Era un consejero de David. Era la esposa de Urías. Urías era uno de los 30 valientes. Y él no tuvo que ver, la vio, la deseó, estuvo con ella y después dijo, bueno, ya, listo, váyase, que no pasó nada. Pero después a los días salió embarazada. ¿Y qué hizo? Bueno, vamos a llamar a Urías. Urías comió hasta con él. Y bueno, Urías, ya puedes irte a tu casa. Y Urías dijo, a la casa.
estando el arca de Jehová desprotegida porque todo el ejército está peleando, a la casa, estando el rey aquí y que pueden venir los enemigos a atacar. No, yo me quedo aquí cuidando al rey. Y no se fue. Y yo, David, maluco el bejuco, porque ese pelado me lo van a echar a mí. Y esta Betsabé, ajá, ¿y ahora cómo hago? Si se enteran que tú eres el papá, voy a quedar mal, me van a matar. Vamos a hacer una cosa, Urías, ¿ves a dormir con tu mujer? No. Y escribió una carta. Joab coge a Urías y donde se intensifique la guerra, ahí pones a Urías al frente y déjalo que lo mate. Apártate de él, aparta a todos los hombres de él y deja que el otro enemigo, que el enemigo lo mate. Y así fue, mataron a Urías. Ya tenía dos pecados David. David tenía el pecado de haber abusado de una mujer que no era la mujer de él. Y tenía la muerte de uno de sus lugartenientes, que era Urías. Dos pecados tenía. Y esa fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. David termina, después que matan a Urías, termina casándose con Betsabé, pero no hay pecado que tarde o temprano no traiga consecuencias. Y estas consecuencias vinieron. Lo primero es que en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 1, habla de dos hijos de David, Amnón y Tamar. Amnón se enamora de Tamar, que era su medio hermana, hijo de David, pero con otra mujer. Pero esta Tamar era hermana de Absalón. Y resulta que Amnón se enamora, y se enamoró tanto que hasta quedó flaco. Por eso es que cuando uno ve que el otro está enamorado, uno lo ve, uy, está flaco, está enamorado. Y entonces resulta de que Amnón, viene uno de los primos y le dice, oye, pero ¿sabes qué? Fíjate enfermo, y le dices al rey que sea tu hermana Tamar la que te traiga la comida y te la dé en la habitación, y ahí puedes abusar de ella. Bueno, hizo así, le pidió al rey que viniera su hermana, el rey le dijo, bueno, ves a atender a tu hermano. Ahí lo atendió, no, pero no aquí en la habitación. Abusó de ella. Después dice que la aborreció, la echó con su deshonra y todo lo demás. Y le dijeron a David, y David no hizo nada. David no hizo nada por corregir a su hijo. ¿Por qué? Porque ya David le había fallado a Dios. Cuando uno está firme con el Señor, Dios le da la guía a uno para corregir a los hijos que estén en pecado. Pero no lo corrigió. ¿Qué hizo esta muchacha llamada Tamar? Le contó a Absalón. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Empezó a esquilar las ovejas. Invitó a todos los hermanos. Y los hermanos fueron. Y ahí le quitó la vida a Amnón. Le quitó la vida. Había un pecado sexual, pero también había una muerte en la vida de David. Ahora David pasó esa transmisión de maldición a sus hijos. Ahora uno de sus hijos se había también convertido en asesino. La maldición siguió. Y no contento con esto, Absalón dice que después que mata a Amnón, viene y hace una rebelión
Y Absalón coge a las mujeres de David y accede con ellas a la luz de todo el pueblo. Lo que hizo David en lo secreto, en el público lo estaba haciendo su hijo, porque nada de lo que hagamos en secreto va a quedar oculto. En público Dios lo va a sacar. Mire cómo se transmitió esa maldición. Una maldición que lo hizo allá en el secreto, que nadie se enteró, pero que ahora estaba viviendo las consecuencias. ¿Cuántas cosas hemos hecho en el secreto? ¿O cuántas cosas hicieron nuestros antepasados en los secretos, que ahora nosotros estamos cargando con esas consecuencias? Y que si no las rompemos, van a cargarlas también nuestros hijos. Van a cargarlas nuestras generaciones también. Por eso es importante romper con toda maldición en esta mañana. Amén. Es importante romper con toda maldición. David hizo algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Y finalmente Absalón muere y se pensaría que todo queda hasta ahí, pero pasa algo más. Viene su hijo, el que nació después que murió el otro muchachito del pecado. Viene Salomón, el rey que tenía sabiduría, el rey que entró en ese agrado del Señor y que el Señor le dio sabiduría. Pero dice la palabra en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, búsquelo. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 al verso 4. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 al verso 4. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas? Que salga la solitaria, ¿cuántas? Ah, bueno, gloria a Dios. A muchas mujeres extranjeras. Y mire de dónde era. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. No pueden tener relaciones sexuales con ellas, porque son pueblos que yo aborrezco. Amén. Porque te van a inclinar, como dice más adelante. Y dice aquí: porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. ¿Y tuvo cuántas? ¿Cuántas? Padre Santo. 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. 700 mujeres reinas, 300 concubinas, 1000 mujeres tuvo. Bravo. Si tuvo 1000 mujeres, tenía 1000 suegras. Padre Santo, este tipo era valiente, hermano. Pero sus mujeres inclinaron el corazón hacia lo malo, hacia lo indebido, hacia lo que aborrecía Jehová. Eran mujeres que venían de pueblos que la mayoría eran de Moab, de Edom, eran de Sidón,
y de las Geteas también, pueblos que eran enemigas de Dios. Amén. Por eso muchas veces los yugos desiguales Dios no lo comparte, porque tú puedes estar en la línea con el Señor, pero si te enamoras de alguien que no está en la línea de Dios, que aborrece lo de Dios, tú más bien te vas a inclinar para allá y ellos no se van a inclinar para acá. Y te van a alejar del propósito que Dios tiene contigo. Por eso, hermano, el Señor dijo claramente: no te llegarás a ellas, ni ellas te llegarán a ti. No tendrás relaciones con ellas, porque yo las aborrezco, porque te van a inclinar hacia las cosas malas, te van a alejar de mí. Y el propósito que yo tengo contigo no se va a cumplir. En la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. Y esas son maldiciones generacionales. Por eso la pregunta que yo te hago en esta mañana, está atento a esta pregunta: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Aló? ¿Cuál? Ponte a pensar. ¿Cuál es la maldición que está operando en mi familia? Que yo la veo repetitiva en mis padres, en mis abuelos, en mis primos, en mis tíos. ¿Cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición que está operando? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Pero tú no estás haciendo nada para que se rompa todo eso. No estás haciendo nada para cortarla. Simplemente sabes que ahí está, pero te has acostumbrado a vivir con eso. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esas cadenas tienen que romperse. Tienen que romperse. ¿Cómo se identifican esas maldiciones? Primero, ¿qué fue lo que usted heredó de sus antepasados? ¿Cuántos heredaron enfermedades? Levante la mano. Que estén sufriendo enfermedades que padecieron sus familiares. Aquí hay. ¿Usted cree que hoy no se puede romper? Amén. ¿Qué heredé de mis antepasados? Usted mismo tiene que hacerse esa pregunta. Lo segundo, respóndase: ¿qué fue lo que a ti te hicieron que pudo haber activado esa maldición en tu vida? ¿Qué te hicieron? Que se activó, que ahora tú vives lamentándote, vives triste, vives que no puedes seguir adelante, porque algo activó esa maldición. Y lo tercero, respóndase: de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted practicó o usted hizo? Yo les comenté el día sábado que a mí me gustaban los carnavales y que para mí los carnavales, cuando venían, eso mejor dicho, aquí está el pastor Juan Carlos. Pastor Juan Carlos, también el papá fue el rey Momo del carnaval, y que él se convierta al Señor, se afirme en el Señor, y él rompió esa maldición, porque bueno, la maldición iba a seguir. Amén. Y aquí, este que tienen aquí predicándole, también era inclinado a esa cultura del carnaval, porque era una cultura que venía en mi familia. Era una herencia que venía en mi familia. Pero yo, el día que estuve en el ayuno, que el Señor me libertó, yo rompí totalmente esa cadena. Amén. Mire, yo le estoy pidiendo a Dios que mientras yo le estoy hablando,
Él le muestra a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez lo tienen marcado. Amén. Ese día que tal vez alguna persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona hizo algo indebido en tu infancia, en medio de tu crecimiento, y que activó esa maldición. Y por eso no eres feliz, porque vives lamentándote todo el tiempo. Pero la palabra de Dios me dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que el que está en Cristo, el que permanece en Cristo es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron porque en Cristo son hechas nuevas. Y si creemos que Dios hace todo nuevo, hoy va a empezar una nueva vida para ti. Amén. Por eso es importante que identifiques. No podemos irnos igual, no podemos irnos con la misma atadura, porque es una oportunidad que nos está dando el Señor. Y yo creo que aquí hay que aprovechar las oportunidades que Dios da. Amén. Para que no sigamos arrastrando en nuestra alma el resentimiento, la amargura, el dolor, el odio, todas esas cosas, hermanos, que han empezado a hacernos daño y que no nos dejan ser felices aún estando en el Evangelio. Todo eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que identificarlo. Amén. Desde el día que tú quedaste con una marca y eso te afectó, se activó la maldición generacional que no te permite ser feliz, que no te permite avanzar en el Señor, que siempre te ha tenido ahí, que quieres de pronto alcanzar la felicidad, pero algo, una cadena del pasado, te impide que alcances esa felicidad total y que todo te salga mal. Por eso hoy tienes que identificar ese problema y podrás arrancarlo de raíz, porque aquí está Cristo Jesús, quien te va a ayudar a que esa raíz se rompa definitivamente. Mire, lo tercero que dije es que responde qué fue lo que usted hizo. Una vez identifica la maldición generacional, una vez que la identificas en tu vida, tendrás que empezar a trabajar en ella. Porque si no trabajas en ella, ella trabajará en ti para destruirte. Amén. Usted siembra un árbol y hay árboles que son invasivos. Aquí, ayer, el sábado que estábamos en Caracolí, vimos un árbol que allá afuera de la iglesia, en la parte de afuera, allá en Santa Marta, en Bonda, en el templo, se ponen unos mototaxistas, hay unos árboles, pero ellos en su buena voluntad quisieron sembrar unos arbolitos y ponerlo ahí. Tenemos un hermano que es el capitán Dugier, que él tiene una empresa, y en la empresa donde él trabajaba era el que estaba a cargo de todo lo que era la logística de la empresa. Y él aprendió a conocer mucho de jardinería, porque él era el que tenía que decir qué árbol se tenía que sembrar. Entonces él investigó, trajeron mucha gente experta y empezaron a decir qué tipo de árboles podían sembrar en la empresa. Y cuando él vio que los mototaxistas estaban sembrando o sembraron los arbolitos, él dijo, esa es una serie de árboles invasivos. Esos árboles lo que hacen es que comienzan a extender sus raíces y comienzan a meterse en las tuberías y comienzan a dañar y comienzan a enredar a los otros árboles hasta que los matan. Y habló con ellos y le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a comprar unos árboles. Acá a la iglesia vamos a comprar unos árboles.
y los vamos a sembrar aquí, van a ser más grandecitos, pero vamos a arrancar esto. Les habló y ellos entendieron y se pudieron cambiar los árboles. Resulta que ahora que el sábado estuvimos aquí en Caracolí, cuando íbamos por la carretera, vimos esos árboles grandotes y dice, esos son los árboles que son invasivos y que son una plaga y que son malos y que cuando sus raíces se profundizan es difícil que se destierre fácilmente porque hay que sacarlos de raíz. Si usted lo corta superficialmente, al poco tiempo otra vez crece. Y así como la maleza, como el coquito ese que lo vemos por ahí, que en verano usted ve que desaparece, pero en invierno otra vez salió y usted le echa, lo fumiga y le hace de cuanta cosa, pero ahí está hasta que no se saque de raíz. Así también son las maldiciones generacionales. No podemos cortarlas por encima. Hoy tenemos que sacarle la raíz para que no siga creciendo más y nos siga haciendo daño. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones. Lo que necesitamos también es cortar la atadura con el poder de Dios. Y ese poder de Dios está aquí. Amén. Si hay algo que le atrae a usted o que le trae a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Dice la palabra en Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, verso 1 y verso 2. Nehemías capítulo 9, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo están ustedes? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron. Que salga la solitaria otra vez. Confesaron sus pecados y las iniquidades de quienes. Lo que hicieron. ¿Lo hicieron ellos? No. ¿Quiénes lo hicieron? Sus padres. Pero ellos estaban dispuestos a romper definitivamente toda maldición. Y también se acordaron de lo que hicieron sus padres y ellos renunciaron a todo eso también. Amén. Estos versículos a mí me muestran lo que tú debes hacer para cortar las maldiciones generacionales en medio de tu familia. ¿Sabes cómo se hace? Con el perdón. Por eso le decía el ejemplo de este muchacho de la iglesia. Cuando abrazó a su papá, los dos se pidieron perdón y ahora son los mejores amigos porque se rompió la maldición. Amén. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper las maldiciones generacionales. Una sola palabra: perdón. El Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, vio a aquellos que le tiraron piedra, los que lo azotaron, los que lo escupieron, aquellos que lo atravesaron con la lanza, los que lo crucificaron ahí en la cruz. Y cuando los vio, ¿qué le dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba impartiéndole perdón a aquellos que le hicieron daño. Y ese perdón rompió las maldiciones. Y por eso nosotros estamos aquí también. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nosotros pedimos perdón, alcanzamos la misericordia de Dios.
Por eso la palabra dice en Nehemías capítulo 9, verso 1 que leímos ahorita, que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de su padre. El perdón es la parte de la liberación, porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, tú eres libre. Mientras no perdonas, estás atado. Cuando tú no perdonas, te estás acordando todavía del pasado. Pero cuando tú perdonas, tú te liberas, porque la cadena se rompe. Por eso es importante pedir perdón. Porque cuando una persona perdona, está diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sanó el perdón. Porque hoy voy a salir libre de toda maldición y de toda atadura en mi vida. ¿Y sabe por qué la sana? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano. La sanidad une lo que estaba roto, lo sella totalmente. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo a otra persona o para darlo a otra persona, no. También necesitamos el perdón, no solamente de recibirlo, sino también de darlo. Cuando usted lo pronuncia con su boca, usted está sanando cualquier herida que haya en su corazón. Porque está diciendo: si yo perdono, es porque estoy haciendo borrón y cuenta nueva. Porque las cosas viejas para el cristiano pasaron. Usted es nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Para usted todas las cosas tienen que ser nuevas a partir de hoy. Lo pasado quedó en el pasado, pero de aquí en adelante usted tiene que caminar como un verdadero cristiano, libre de toda atadura, libre de toda ligadura, libre de toda maldición, libre de todo pecado, porque ahí usted es donde va a entrar a caminar de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición en el Señor. Amén. Amén. Por eso es que necesitamos, hermano, que el Señor haga un trabajo en nosotros. Y lo segundo para romper las maldiciones generacionales es la intercesión. Nehemías capítulo 9, verso 2. Cuando ellos estaban en medio del momento de la consagración, empezaron a orar por los pecados y por los pecados de sus padres. Amén. Cuando de nosotros se nos ha olvidado lo que nos hicieron, pero que está ahí, y de pronto nos hacen algo malo, eso se va a activar nuevamente. Por eso es que la maldición hay que romperla de raíz. Hay que romperla de raíz. Amén. Hay que romperla totalmente. Alguien que tiene que levantarse de los que están aquí para decir: yo soy el valiente que voy a romper la maldición en mi familia. Yo voy a ser esa valiente que voy a romper toda maldición generacional en mi familia. Por eso estoy aquí, porque Cristo me va a dar la fuerza y me va a dar la capacidad para yo romper toda maldición en este día, y mi familia quedará libre y toda mi familia será diferente, porque Cristo será el centro, el que entrará a reinar en mi familia. Por eso Nehemías capítulo 9, verso 1.
Dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Hoy estamos a 1 de julio. Mañana cumplo años. 1 de julio. Y hoy va a marcarse un antes y un después en la vida de todos los que estamos en este lugar. No es casualidad que estemos en ayuno. No es casualidad que estemos aquí. Porque una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno. Y el ayuno es el que controla la carne. Y todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometidas en ayuno. Por eso hoy estamos todos aquí en ayuno, porque hoy se van a romper las maldiciones generacionales, porque este ayuno va a ser contundente para yo ser libre y que mi familia sea libre de toda maldición. Aleluya. Tenemos que ser libres. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Porque cuando tú dices, yo con esto no puedo, he vivido tantos años con esta maldición, con esta carga, con este problema, ¿qué hago? Somételo hoy al ayuno. Amén. Y usted va a ver cómo va a descender el poder de Dios sobre su vida y va a romper todas las cadenas. Sométalo en ayuno, haga un freno, corte todo lo que en su vida lo ha estado atando y todo lo que en su vida ha querido frenarlo para los planes que tiene Dios con usted. Y vas a ver la libertad que Dios te va a dar en esta mañana. Cierra los ojos ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos. Identifica cuál es la maldición que ha habido en tu vida, que ha venido de generación en generación en tu familia. Identifícala, dile, esta maldición la vengo arrastrando. ¿Por qué no puedes controlar tu mente? ¿Por qué no puedes